Amén. Muy bien. Pues según con base a nuestro calendario de lectura, hoy vamos a ver en la predicación lo que es Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a nuestras Biblias. Primera de Pedro, capítulo 1. Es ya casi de los últimos libros de la Biblia. Ya en la próxima semana creo que estaremos concluyendo ya el calendario. Siguiente mes comenzaremos nuevamente con la Biblia otra vez. Y así seguiremos cada año. Así seguiremos cada año, ¿no? Se ha notado en algunas epístolas, sobre todo, pues he tratado de empezar desde el capítulo 1, someterme al capítulo 1, no irme más allá, porque pues el siguiente año pues ya será sobre capítulo 2 y así. Poder en cierto tiempo poder predicar sobre toda la Biblia. No sé cuánto nos vayamos a tardar, pero que podamos ir casi en su totalidad. Bien, vamos a primera epístola de Pedro, capítulo 1. Bien. En primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 1, dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. ¿Qué podemos ver en estos dos versículos? Concretando, dice que Dios nos conocía desde hace mucho tiempo. En el versículo 2 dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Y recordemos, si recordamos hoy en la escuela dominical, veíamos dos pasajes que hablaban prácticamente de lo mismo, ¿sí? Y eso lo decía Pablo. Recordemos que lo menciona en Efesios, que dice, y el Señor nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, ¿sí lo recuerdan? ¿Sí? También vimos en Romanos capítulo 3 que Dios también, viendo y sabiendo que nosotros le íbamos a aceptar, también Él detuvo su ira y se esperó a que nosotros pudiésemos ser salvos. Prácticamente nos conocía desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, y ahora Pedro, otro apóstol completamente diferente, habla exactamente de lo mismo. Versículo 2 dice, Dios Padre los conocía y dice, y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. ¿Sí? Igualmente en Efesios capítulo 1 menciona que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, somos de su propiedad, somos declarados justos, somos declarados santos. ¿Por qué? Por el haber creído en Jesucristo como medio de salvación. Entonces, ¿qué podemos entender? Si ya lo hemos visto en este tema, es algo doctrinal. ¿En qué sentido? En el que Dios ya sabía, que ya nos conocía, ya sabía o ya sabe quiénes van a creer en Él y quiénes no. ¿Sí? Pero hay varios detalles que tenemos que checar y lo vamos a ir viendo. Dice otra cosa, dice otra vez, versículo 2, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo
y su Espíritu los ha hecho santos. Y recordemos que la palabra santo tiene diferentes connotaciones, pero algo que debemos de entender de la palabra santo no es de que estemos así como las películas cristianas, católicas, que luego ponen en Semana Santa, donde un santo es aquel que siempre anda con sus manos así, con su carita así de que no mato ni una mosca. No, eso no es ser santo. Eso no es nada que ver con el concepto de Dios. Y santo, una de las connotaciones de palabra santo significa apartado para. Entonces, si Dios nos ha santificado, dice que Dios nos santificó, es porque Dios nos apartó. ¿Para quién? Para Él mismo. ¿Sí? Nos hizo sus hijos al creer en Jesucristo. ¿Sí? Y hemos visto con anterioridad el hecho de que ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Todos los hombres son hijos de Dios? No. ¿Quiénes? Sino solamente los que han creído en Jesucristo. Y dice ahí, otra vez, y los eligió desde hace mucho tiempo y su espíritu los ha hecho santos. Y después dice, como resultado, fíjense muy bien lo que dice, ustedes lo obedecieron. En otras palabras, todos tenemos el libre albedrío de creer lo que se nos antoje y lo que se nos dé la gana. ¿Me explico? ¿Sí? Todos somos libres de creer lo que queramos. Pero algo que tenemos que entender en cuanto a Dios es de que si yo digo que creo en Dios, si yo digo que le creo a Dios, va a ser conforme yo creo que es Dios. No. ¿Va a ser conforme yo pienso que es Dios? No. ¿Sí? Hay mucha gente que dice es que yo creo en Dios. Yo creo en Dios y le oro, le rezo y todo, pero yo creo en Dios. Y muchas veces cuando me dicen eso, le digo, sí, pero ¿qué le crees a Dios? ¿Cuándo te ha hablado Dios? Ya sé que audiblemente no le va a hacer, pero si ni siquiera lees la Biblia, ¿cómo Dios se va a comunicar contigo o te va a hablar? Necesito, por ejemplo, si viene alguien y me dice, oye, fíjate que la vecina y que no sé qué, todo. O sea, viene, me da su mensaje y pues yo puedo decir, ay, ¿le creo o no le creo? ¿Sí me explico? Pero es una persona que trae un mensaje. Pero si no me trae ningún mensaje, ¿qué voy a creer? Nada, porque no tengo ningún mensaje que estoy recibiendo, ¿me explico? Pero en el caso de los creyentes, en el caso de los que han creído, de los que han sido apartados, dice otra vez, como resultado, ustedes lo obedecieron. En otras palabras, primeramente tuvo que llegar el mensaje de salvación a la vida de estas personas. Primeramente, el mensaje de que Jesucristo murió por sus pecados, que Jesucristo es la paga por tu pecado, tuvo que haber llegado primeramente a tus oídos, a tu razonar, a tu parecer, llegar. Y ahí es donde tiene que tomar la decisión. Si crees el Evangelio o no crees las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Porque tú eres completamente libre de creerle o no. Por eso es la gran diferencia de aquella teología reformada. Por eso esto contradice esa forma de pensar en donde es que Dios ya estableció, donde dice, tú eres santo, tú no, a ti te voy a salvar, a ti te voy a mandar directito al infierno. Y sí me explico, o sea, es contrario. ¿Sí? Si no, no dijera aquí, y ustedes lo obedecieron. Donde una persona con su convicción, con su voluntad, tiene que decir a Dios, creo y estoy completamente convencido y le creo a Dios que Jesucristo es el único medio de salvación. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Juan capítulo 1, versículo 11-12 dice, porque a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron.
prácticamente el pueblo de Israel no creyó que Jesucristo era el medio de salvación para su pueblo primeramente y para la humanidad después. ¿Y qué fue lo que dijeron ellos? Ya cuando veían a Jesucristo ahí crucificado, ¿qué dijeron? Después de que Poncio Pilato se lavó las manos y dijo, la muerte de este hombre que yo considero que es inocente, no va a caer sobre mí. Ese simbolismo de que se lava las manos, dice, ¿sobre quién va a recaer? Y el pueblo de Israel que dijo, que cae su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. ¿Y cómo le ha ido al pueblo de Israel hasta la actualidad? ¿Le ha ido bien? ¿Le ha ido mal? Muy mal. Ellos mismos no obedecieron, no le hicieron caso a Dios y están sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Pero estas personas a los cuales Pablo se expresa y les manda esta carta, les dice, y los eligió desde hace mucho tiempo y su espíritu los ha hecho santos. Como resultado, dice, ustedes lo obedecieron. ¿Sí? Entonces es importante eso. Cuando una persona realmente dice o que está a punto de convencerse de que es pecadora y que la única forma en que puede ser salva es a través de Jesucristo, ahí tiene que tomar la determinación de o creo, pero es creerle a Dios, no es creerle a Eduardo, no creerle a Francisco o creerle a qué, no, es creerle a Dios, porque el mensaje es de Dios, no es mío. ¿Sí me explico? No es mío, es de Dios. Y dice otra vez, como resultado, ustedes lo obedecieron. Y cuando una persona lo obedece, ¿qué es lo que dice? ¿Y fueron qué? Limpiados por la sangre de Jesucristo. Y otra vez recalcamos, ¿quiénes son los hijos de Dios o quiénes son los únicos a los cuales Dios se va a llevar, a los cuales Dios va a salvar? A los que le han creído a Dios, a los que le han obedecido y han entendido que solamente a través de Jesucristo pueden ser salvos, solamente a través de Él. Y cuando le han creído, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios te limpia de tus pecados por el derramamiento de Jesucristo en la cruz, por su sangre de Jesucristo. ¿Por María? No, ella no murió. ¿Por alguno de esos santos? Mucho menos. ¿Por la diabólica muerte? Mucho menos. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros podamos entender que el mensaje de salvación es sencillo, no es complicado. Y como lo dice también en Romanos Pablo, dice en Corintios, perdón, para el mundo el mensaje del Evangelio le es ¿qué? Locura. ¿Sí? Nos están diciendo locos, ¿cómo nada más así vas a poder ser salvo? ¿Cómo solamente así vas a poder ir al cielo? Pero es así como lo narra la Biblia, es así como lo pone, no lo está poniendo Eduardo, no lo está poniendo otra persona, lo está estableciendo así el mismo Dios. Y nuevamente, como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Y después dice que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. ¿Sí? Entonces, también estas personas estaban en las oraciones del apóstol Pedro. Vamos más adelante. En este mismo capítulo vamos al versículo 3 y versículo 4. Dice lo siguiente: que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Y algo que tenemos que entender, en el momento en que Dios
hace de nosotros sus hijos, es por eso que los únicos que pueden ser llamados hijos de Dios son aquellos que vuelven a nacer. Y como dice en Juan también ahí, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Son hechura de Dios. ¿Sí? Hay mucha gente que ya a una edad adulta dice, ¿cuánto me gustaría volver a nacer y poder cambiar ciertas cosas en mi vida? ¿Cuánto me gustaría, no sé, o regresar a cierta época de mi edad, de mi vida y poderme yo mismo darme unas buenas y que yo entienda que debo de corregir mi camino? ¿Cuánto me hubiera gustado regresar, no sé, a la prepa, ¿no? Cuando mis papás me decían, estudia, hijo, y que dije, no, no, ya, yo voy a ser aquí el gran empresario y todo, y cuánto me gustaría ver, si me explico, mucha gente cuando llega a cierta edad está arrepentida de las cosas que lamentablemente no pudo hacer. Pero ¿qué es lo que pasa en Cristo? Y en Cristo, como dice aquí, que hemos nacido, dice, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Y hay que entender que como creyentes en Jesucristo podríamos tener esa nueva oportunidad. No estoy diciendo que nos vamos a ir a regresar al pasado, no estoy diciendo que vamos a volvernos otra vez niños, que eran lo mismo que le decía Nicodemo a Jesús, que decía, es que como cuando Jesús le dijo, nadie puede entrar al reino de los cielos si no entre como un niño, ¿sí? Entonces Nicodemo dice, pero ¿cómo es posible que uno vuelva a entrar al vientre de su madre y vuelva a nacer? Sí, así piensa el mundo. No, yo no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que cuando tú tienes la salvación de Jesucristo, que cuando tú tienes esa convicción de que lo que Dios puede hacer en tu vida puede transformar completamente todo tu ser, entiendes que es una nueva criatura, que tu forma de ser ya no va a ser como el Eduardo de antes. Ya no tiene que ser el Eduardo de antes. Que las malas costumbres que tenías que si tomabas, por lógica, si eres una nueva criatura, ya no tomes porque te perjudica a ti. Que si fumabas, ya no fumes. Que si te drogabas, que te drogas. Que ya no te drogues. Que si robabas, ya no robes. Que si matabas, ya no mates, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora tienes que ser una nueva criatura y no por religiosidad, ¿sí? Sino porque una verdadera persona que le ha creído a Jesucristo, que ha creído el mensaje de salvación de Dios, es una persona que se compromete y es una persona que entiende que ha vuelto a nacer. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Y aquí muy claro dice que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, es por su gran ¿qué? Misericordia que hemos nacido de nuevo. Cuando entendemos que la misericordia de Dios expresada en Jesucristo, ¿sí? Yo la puedo tomar, ese regalo que no merezco, esa salvación que no merezco, Dios me la está dando para que yo pueda tener una vida nueva. Sí, igual puedo creer yo en Jesucristo ya grande, como muchos lo hemos hecho, ¿no? Hay gente que lo ha creído, ya está casada y todo, y empiezan a darse cuenta de lo malo que han vivido, y cuando se meten de lleno y empiezan a escudriñar la Biblia y a tener ese contacto con Dios, empiezan a entender y empiezan a aprender cómo son buenos esposos para con sus esposas, cómo una buena esposa puede ser buena esposa para su esposo, cómo como padre voy a criar a mis hijos de una buena forma, cómo como ciudadano puedo comunicarme con los de mi entorno, etcétera, en mi trabajo, etcétera, etcétera. Todos los ámbitos de mi vida en los cuales yo permita que Dios obre en mi vida pueden cambiar. ¿El mundo va a cambiar? No, tal vez mi vecino conflictivo, mi vecino borracho o mi vecino lo que sea,
¿Van a cambiar? No. Lo importante es que cambie yo. Lo importante es de que yo soy ahora una nueva criatura y yo tengo que vivir diferente. Y cuando yo le dejo mi vida en las manos de Dios, Dios hace cosas maravillosas. Pero si yo primeramente no me comprometo con Dios, si yo no le creo que Él puede estar en mi vida, Dios no puede hacer mucho. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, dice aquí nuevamente, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Y después dice, ahora vivimos con gran expectación. Ahora, es algo interesante este punto. ¿Qué quiere decir expectación? Y aquí, bueno, pues voy a decir lo que prácticamente dice el diccionario. Y el diccionario común que uno puede consultar en cualquier lado dice que expectación se refiere a la ansiedad, la inquietud u otra emoción intensa que produce la espera de una cosa de interés o curiosidad, en especial cuando son muchos lo que le esperan. Y me llamó mucho la atención este concepto porque aunque fue en un diccionario secular donde lo investigué, hasta dije, es una definición hasta muy cristiana, ¿no? Porque nosotros como cristianos esperamos que la venida del Señor. Estamos en esa expectación. Y si vamos al contexto, otra vez dice, palabras anteriores, dice, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios, dice, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora, tenemos que entender que Dios había prometido que iba a venir el Mesías para salvar a su pueblo de su pecado, para salvarlo precisamente de esa deuda que el hombre tiene para con Dios. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Vino Jesús o no? Vino Jesús. ¿Sí? Por eso es de que dice aquí, y como ustedes le creyeron a Dios, ¿sí? Entonces, una persona tiene que creer en esas promesas que Dios hace. Entonces, estas personas a las cuales Pedro les está refiriendo, ellos sabían y conocían que Dios había prometido que iba a mandar al Mesías. Y vino. Y le creyeron a Dios. Y como vino y le creyeron a Dios, dice después, y porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Qué es lo que dicen? Si Dios prometió que iba a mandar al Mesías, vino. Ahora Jesucristo prometió en Juan capítulo 14, ¿qué es lo que dice? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a ir y voy a preparar lugar para ustedes, para que en el lugar donde yo estoy, ustedes también estén. Y esas palabras Jesucristo las dijo unas horas antes de ser apresado, unas horas antes de ser crucificado. Prácticamente fue parte de la despedida de nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos. Entonces, es por eso que Pedro menciona aquí esta frase: ahora vivimos con gran expectación, tenemos esta gran emoción, porque si hemos visto y hemos creído que Dios prometió al Mesías, que vino el Mesías, y ahora el Mesías nos prometió que pronto va a venir, ¿cómo nos hace sentir a nosotros como cristianos? Estar en esa expectación, porque no sabemos en qué momento va a venir nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. No sabemos en qué momento el Señor Jesucristo vendrá por los suyos. ¿Sí? No esperemos el día de nuestra muerte, de que no, pues cuando yo me muera, pues no sé si me voy a ir al cielo o no. No, no, no. O sea, si hemos creído en Jesucristo, claro que cuando nos muramos, nos vamos a ir al cielo. Pero también ocurre, y si el Señor viene antes, también preocuparte de, más bien te quedas o te vas. ¿Sí me expliqué? Entonces, aquí los cristianos estaban, ¿qué? Dice, ahora vivimos con gran expectación. ¿Sí? ¿Por qué?
¿Por qué tenemos esa gran expectación o esa emoción o ese sentir de que el Señor va a venir? Porque le creemos. Y versículo 4 dice, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada ¿en dónde? En el cielo. ¿Sí? Prácticamente Pedro está recordando esa promesa que el Señor Jesucristo les hizo a ellos a solas, ahí en Juan capítulo 14. ¿Sí? Es importante que nosotros veamos y que vivamos en esta expectación porque no sabemos cuándo va a venir el Señor Jesucristo y sobre todo entender y saber que tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo, que dice, para ustedes. Después dice, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. En otras palabras, lo que Dios tiene preparados para ustedes en el cielo, prácticamente Pedro les está diciendo a su audiencia, lo que Dios tiene preparado para ustedes en el cielo es algo que va a ser completamente eterno. Veíamos en la escuela dominical clases anteriores acerca de este ser eterno al cual es Dios. Y Él es el único que nos puede dar, ¿qué? La vida eterna, porque Él es eterno. Nadie más nos puede dar la vida eterna más que el único ser eterno que existe, que es Dios. Entonces, es por eso que aquí dice otra vez, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. ¿Sí? No es así como, por ejemplo, aquí, esta es mi casa y todo, y la voy a pintar y todo, pero ya pasa 6 meses, a lo mejor un año, y pues ya se empieza a ensuciar, o ya pasamos, ya la rayamos, se empieza a caer la pintura, o se empieza a caer. Esa casa, o ese lugar, o esa estancia en el cielo que nosotros vamos a tener, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a acabar? ¿Se va a deteriorar? Jamás. Y algo interesante que solamente para recordar lo que dice Apocalipsis capítulo 21 es de que ¿cómo va a ser nuestra casa? Este es de concreto. ¿Será una casa más dura? ¿De qué va a ser? De oro. Sí, de oro. Sí, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Sí. Entonces, eso es mucho, por eso dice, ahora vivimos con gran expectación. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos que Dios cumple sus promesas. Dios otra vez mencionó del Mesías, llegó y ahora Jesucristo prometió que nos llevaría, lo va a cumplir. Claro que lo va a cumplir. Pero de la misma forma que nosotros podemos ver que Dios está prometiendo cosas en beneficio de nosotros, también Dios puede cumplir el juicio que va a dar a todos aquellos que no crean en Jesucristo. ¿Sí? Que es lo que dice en Juan también. Dice, porque el que ha creído en Jesucristo ha pasado de muerte en vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no ha visto la vida, sino que ha pasado, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, es importante que nosotros entendamos que Dios cumple sus promesas. Pero en este caso, Pedro está mencionando en cuanto a la herencia que nosotros tendremos en el cielo. Nuevamente, y tendremos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura, sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Bien. Vamos más adelante en el versículo 5. Dice lo siguiente.
¿Hasta el momento alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? No. Versículo 5 dice lo siguiente. Por la fe que tienen, Dios los protege. Ahí quiero hacer una pausa. Otra vez dice, por la fe que tienen, otra vez, por la fe que tienen. ¿Por qué lo estoy recalcando? Porque tristemente podemos encontrar mucha gente que dice que tiene fe en Dios, que le cree en Dios. Si nosotros salimos ahorita y le preguntamos a alguna persona, hola, por acá o por allá, preguntamos, ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? No, sí, sí. Todos van a decir que sí. Y todos esos que dijeron que sí, mi pregunta sería, ¿todos esos son hijos de Dios y Dios se los va a llevar al cielo nada más porque dicen que ellos creen en Dios? No, no, no es eso. Es por eso que aquí Pedro está recalcando, por la fe que tienen, o sea, no es cualquier fe. ¿Sí me explico? No es el decir de dientes para afuera o yo mismo autoconsolarme o yo mismo autoconvencerme de que no, sí, sí creo en Dios, sí, pero hago y deshago de mi vida completamente un desgarriate. Eso no es creer en Dios. Porque si realmente le has creído y dices que le crees a Dios, entonces estás completamente convencido de que eres un pecador y que necesitas la salvación a través de Jesucristo, ¿sí? Y que necesitas que Dios te renueve. Pero si no estás consciente de esa situación y nada más dices, yo creo en Dios, nada más así, de una forma ligera, me temo y te doy una mala noticia. Dios no te está considerando para salvarte. ¿Sí? ¿Por qué? Otra vez dice, por la fe que tienen, dice, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. ¿Sí? Y nuevamente volvemos al tema de, ¿la salvación se puede perder? No, porque una persona que realmente ha creído, le ha creído a Dios de la forma correcta, que ha sido sellada con el Espíritu Santo, una persona que realmente está buscando a Dios y que cambia su vida por el simple hecho de ver la misericordia de Dios en su vida, ¿qué es lo que va a hacer esta persona? Va a dejarse guiar por Dios. ¿Sí me explico? Va a dejarse guiar por Dios y va a dar señal de que es una nueva criatura, va a dar señal de que es una nueva persona. ¿Por qué? Por el tipo de fe que depositaron, porque no fue una fe de dientes para afuera, no fue una fe religiosa. No, pues es que me enseñaron mis papás eso, entonces yo sí creo y todo. No, no es una fe religiosa, no es una fe de costumbres, no es una fe litúrgica nada más, o de dientes para afuera, o nada más, como dicen, nada más digo que creo en Dios para convivir, o no, es una fe auténtica. Y el mismo Señor Jesucristo, Juan capítulo 4, en ese relato de la samaritana, y él dice, y Dios busca a esos adoradores que buscan a Dios en espíritu y en verdad, que realmente estén buscando a Dios de una forma real, no de una forma religiosa. La mente dice, y por la fe que tienen, Dios los protege y todos aquellos que han creído realmente con esa fe verdadera en Jesucristo como medio de salvación, que dice, Dios los protege, Dios los guarda, Dios no deja que se desvíen, Dios no deja que se vayan del carril, por decirlo de una forma. Y si hay alguna persona que hace eso, da más evidencia más bien de que nunca ha creído en Jesucristo como salvación. Realmente nunca ha sido hijo de Dios, nunca le ha creído a Dios porque no ha tomado en serio la salvación de Dios para su vida.
Nuevamente, versículo 5, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Y hasta el momento en el cual esta salvación sea manifestada o ya estemos ante la presencia de Dios y que ya disfrutemos plenamente de la eternidad con Dios, hasta ese momento Dios nos protegerá. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, es por eso que tenemos que entender que la salvación no se pierde cuando hemos creído de la forma correcta. Sí, la salvación no se pierde. Otra vez, pero qué, aquello es que un tiempo él estuvo asistiendo a la iglesia y de repente se fue al mundo, ya es un borrachal, es un drogadito, un narco y todo. Sí, vino a la iglesia, pero nunca creyó en Dios. No es hijo de Dios, no es salvo. ¿Cómo lo sé? Porque su mismo testimonio, su misma vida lo está demostrando. El mismo Señor Jesucristo dice, a un árbol se le conoce por sus frutos. La manzana, da manzanas. El limonero da limones. Las rosas, pues dan rosas, así. Como dice un dicho, no le pidas peras al olmo, ¿sí? No le pidas plátanos al manzano, no concuerda. Entonces, si una persona ha creído realmente en Jesucristo como su Señor y Salvador, lo va a mostrar en su forma de vivir. ¿Sí? Si muestra completamente algo diferente, algo está pasando con esa persona y lo más seguro es de que nunca le creyó a Dios y solamente asistió o se acercó a la iglesia por mero interés, por media algo. De hecho, platicábamos con unos hermanos que tristemente en algunas iglesias donde se hacen estos congresos para jóvenes, en lugar de que el centro de atracción para los jóvenes sea Jesucristo, adivinen qué es el centro de atención. No es que allá hay más muchachas que en mi iglesia. No es que allá en esa iglesia hay más muchachos que en mi iglesia. Y se hacen esos congresos para que se unan unos con otros y se desenfocan de lo que es. O sea, sí es bueno a veces que se conozcan, pero cuando se desenfocan en Jesucristo y Jesucristo pasa a ser a segundo término, ya eso ya no es. Y lógicamente muchos de ellos o muchos de ellas, al hacerse las parejitas, a veces hasta son jóvenes que presumen, que dicen ser creyentes, que han creído, pero realmente no. Y han llegado hasta el matrimonio y tristemente eh, hay desuniones. ¿Por qué? Porque ni uno u otro tuvieron un verdadero compromiso, primeramente con quién, con Dios. Y cuando una persona tiene un verdadero compromiso con Dios, tiene una forma de pensar diferente. Tiene una forma diferente de pensar en cuanto al yo como hombre trato a mi esposa. O mi esposa tiene una forma diferente al mundo de cómo me tratará a mí. En la creencia de los hijos igual y así cada área de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos que una persona que realmente ha depositado una fe honesta y sincera y verdadera, ¿sí?, en Jesucristo como medio de salvación, es una persona que Dios va a proteger siempre y seguirá siendo el Hijo de Dios, lo protegerá, lo guardará hasta el momento o que venga el Señor por su iglesia o lo llame ante su presencia. ¿Me explico? ¿Sí? En Dios tenemos esa garantía de salvación. Versículo 6, versículo 6 en adelante, dice lo siguiente. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. O sea, si se dan cuenta lo que Pedro está diciendo, o sea, ya Dios está prometiendo sus promesas, tienen herencia en el cielo, nos vamos a ir al cielo, el Señor va a cumplir su promesa, el Señor estará siempre protegiéndonos hasta ese momento en que nos llame ante su presencia o que venga el Señor Jesucristo por nosotros.
tenemos, como dice aquí, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Entonces, no estoy diciendo que un cristiano tiene que andar por la calle puro ja, 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 todo el día contento, riéndose, nada más así y mostrando, siendo el alma de las fiestas. No, 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 no estoy diciendo eso. Sí, pero sí es una persona que si entiende, si entendió perfectamente el mensaje de salvación, debe de ser una persona que, como aquí lo dijo Pedro, nació de nuevo. Y como nació de nuevo, la vida la va a tener que ver diferente. Y como la ve diferente, como ya los he dicho en otras clases, así a pesar de cómo sea la vida, como lo digan, estemos en México, estemos donde estemos, la vida es maravillosa. La vida vale la pena vivirla. ¿Sí? La vida, y ahora más con Dios, más con Cristo de nuestro lado, ahora nuestra forma de pensar es diferente, nuestra forma de actuar debe ser diferente, nuestra forma de hablar debe ser diferente. Todo nosotros tiene que ser diferente en el cual Dios está obrando en nuestras vidas. Y como veíamos la semana pasada, nosotros tenemos el propósito de día con día parecernos más a quién, a Dios, a nuestro Padre celestial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como un niño chiquito, ay, mi papá hace esto, pues yo también. Ay, mi papá hace eso, pues yo también. Yo me acuerdo cuando bueno, yo me iba a trabajar y bueno, en caso de Ur, le preguntaba a Ur a mi esposa, oye, ¿y mi papá dónde ha trabajado y todo, no? Y así, mi esposa dijo, no, pues trabajó acá, 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 y así, así. Entonces, ¿qué era lo que decía el niño? Ah, pues yo también cuando sea grande voy a entrar aquí, mi papá trabajó acá, y trabajó acá, y trabajó acá. O sea, seguía los mismos pasos, ¿no? Querer seguir los mismos pasos, ¿sí? Y es así lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Así ver a papá como nuestro gran ejemplo, refiriéndonos a Dios, ¿sí? Y seguirlo en cada área de nuestra vida. De hecho, hubo un tiempo cuando yo estaba joven, no hace mucho, había unas pulseritas, tenía una leyenda en inglés que decía que es WJ, que decía, What would Jesus do? Que en español diría, ¿qué haría Jesús? ¿No? Entonces, esas pulseritas se les daba a los jóvenes y pues el que se le ocurrió, pues hizo mucho dinero, ¿verdad? Porque pues vendió las pulseritas y lo promocionaba en el sentido de que, a ver, alto joven, cuando tú te sientas así amenazado o que creas que vas a pecar o creas que estás en una situación de pecado y todo, voltea a ver tu pulserita. Y dices, ¿qué haría Jesús? Entonces, ante esa situación, pues sí, piensa, ¿qué haría Jesús? Y aunque lo hicieron de una forma así, tal vez a través de la mercadotecnia, pero de cierta forma, en el fondo, tiene un buen propósito recordarnos a nosotros y tratar de olvidarnos de aquel viejo hombre, ¿sí? Aquella vieja persona que se ha quedado en el pasado y que ahora soy, ¿qué? O tengo que ser una nueva criatura en el cual ahora, ¿cómo? ¿Qué haría Jesús? ¿O qué es lo que Dios espera de mí ante esta situación? ¿Me explico? Entonces, es importante que nosotros tomemos esto en cuenta. Y es por eso que dice, así que alégrense de verdad y les espera una alegría inmensa. Y otra vez, hablando acerca del tema de que si un cristiano puede cometer suicidio, un verdadero cristiano difícilmente podría cometer suicidio. Aquí Pedro está diciendo, ya tienes todas las promesas de Dios en tu mente, ¿cómo es que un verdadero creyente, alguien que realmente dice que cree en Jesucristo, de repente diga, ay, ya no aguanto más, ya no puedo, Señor, por favor, llévame o yo me aviento o te doy la ayudita y me aviento a las vías del metro o lo que sea? No puede existir eso. O sea, dentro de esta lógica espiritual, no podemos entender cómo una persona
entendiendo, verdaderamente creyente, verdaderamente hijo de Dios, pueda decir que se va a quitar la vida porque ya no aguanta más. No, las promesas de Dios en tu vida son suficientes para que siempre puedas tener ese anhelo, ese gusto, esa alegría, ese anhelo, ese ver y ver la vida completamente diferente a como la ve una persona allá afuera. ¿Cómo la ve? Sin esperanza y sin Dios. ¿Me explico? Otra vez, versículo 6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. No solamente está hablando acerca de la alegría presente de ellos, sino que también que les espera una alegría inmensa. Pero, aquí Pedro dice, siempre hay un pero, ¿verdad? Dice, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y después dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Aquí en Aposento Alto siempre hemos dicho y predicamos que un cristiano forzosamente debe de tener, ¿qué? Problemas. Si no tenemos problemas, ¿sí? Nuestro carácter no madura, nuestra forma de ser y nuestra comunión con Dios no se fortalece y no madura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser débiles. Aunque nos sintamos fuertes, hay situaciones en las cuales salen fuera de nuestro control. Aunque nos sintamos muy aguerridos, aunque nos sintamos que somos los supercristianos, Dios nos humilla. Dios nos hace débiles. Y como dijo Pablo en 2 Corintios, dice, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Porque ¿a quién tenemos que exaltar en nuestras vidas? ¿A mí? A mí mismo me tengo que exaltar. Oh, Eduardo, muy bien, mira, te sacaste un 10 en este examen, ¿no? Oye, Eduardo, muy bien, hablas muy bonito. Ay, Eduardo, muy bien, te salió muy bonito ese mueblecito. Ay, Eduardo, no, ¿sí? Hay cosas que no podemos hacer, hay cosas en las cuales tenemos que siempre pedirle a Dios, ayúdame, ¿sí? Que muchas veces, por ejemplo, podemos tener problemas con nuestros hijos. Señor, ayúdame. Ayúdame, ¿cómo puedo hablarle a mi hijo? ¿Cómo le puedo orientar? ¿Cómo lo puedo guiar para que él pueda entender que lo que está haciendo está mal? ¿Sí? Ayúdame, no lo puedo hacer. Me declaro ignorante, Señor. Me declaro completamente inhábil para hacer eso. Ayúdame. ¿Sí? O cuando hay conflictos entre esposos. Señor, por favor, ayúdame con mi esposa. Tú sabes cómo es. Celosa, como este término que ahora usan, es tóxica, ¿no? O así, ¿no? Señor, ayuda con mi esposo, por favor, que no se gaste la quincena antes de llegar acá, ¿sí? Que no se vaya con sus amigos, que no se vaya a tomarse sus cervezas. Señor, ayúdame. Soy incapaz, no tengo fuerzas para soportarlo. Ya más, ayúdame. ¿Sí? Y como dice aquí otra vez Pedro, dice, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Lamentablemente nos ha tocado ver en algunos lados donde hemos trabajado, en algunos ministerios, que hay gente que llega a las iglesias muy animada, llegan y todo, y cuando empiezan a ver conflictos en sus vidas, cuando empiezan a ver problemas, ¿sí? Ellos pensarían o quisieran que así de momento, casi, Señor, ayúdame, y en ese momento cambia todo su entorno. Y así no es con Dios. ¿Sí? Dios no es un genio de la lámpara maravillosa.
¿sí? Dios no cambia así el entorno de la gente o los problemas, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la gente? No, pues es que, no, pues Dios no me ayudó y por eso ya dejé de ir a esa iglesia. ¿Sí? Yo le pedía tanto a Dios y todo, pero sí, ya por eso ya no, ya dejé de ir a esa iglesia. O sea, Dios está solamente para concedernos nuestros deseos. Solamente Dios está, o como muchos lo han conceptualizado, está a nuestro servicio, a como nosotros queramos, cuando nosotros queramos. No, Dios no es un genio de la lámpara maravillosa, lo hemos repetido varias veces. Dios es Dios, ¿sí? Y si es su voluntad ayudarnos, nos ayuda. Y si no, también gracias a Dios, ¿sí? Pero aquí otra vez Pedro dice, y estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Es importante, y otra vez lo repito, que el cristiano tenga problemas, porque también el hecho de que tengamos esos problemas, que tengamos estas pruebas, nuestra fe se fortalece, ¿sí? Nuestra comunión con Dios se hace más estrecha. Son necesarias, son necesarias. Entonces, si nos acercamos a Dios o nos acercamos, o decimos que nos acercamos a Dios, acercamos a la iglesia, es que ya vengo aquí para que Dios me quite todos mis problemas, pues has venido al lugar incorrecto. ¿Sí? Aquí Dios no va a cambiar tus problemas. Así que primero lo primero, Dios quiere salvarte. Dios quiere que seas parte de su familia. Dios quiere que tú entiendas que le debes a Dios y que eres pecador. Dios quiere que entiendas, ¿sí? Que no puedes hacer nada sin Él, ¿sí? Pero no está a tu servicio. No está a tu servicio. Y cada prueba que podamos nosotros tener en la vida, siempre será con el propósito de yo estrechar más mi relación con Dios. Siempre. ¿Sí? No va a ser para que yo caiga, sino va a ser para fortalecer mi comunión con Dios. Versículo 7 nuevamente dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Dice después, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces, de la misma forma que hace un momento yo les decía que una persona que dice que es cristiana y de repente su vida es completamente un desgarrate y un desorden, ¿qué es lo que está mostrando? Que realmente no ha creído. Pero cuando un verdadero creyente, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios llega a tener pruebas o muchas pruebas y sigue firme con Dios y sigue creyéndole a Dios y sigue buscando a Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Que al final dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, dice, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo. En otras palabras, demostrará que realmente ha creído. Y cuando esté ante la presencia de Dios, el mismo Jesucristo le dirá a su Padre, Él creyó. Él siempre creyó y a pesar de que permitimos que Satanás lo tocara, a pesar de que permitimos que Satanás hiciese con él como lo hizo, a pesar así, Él nunca se alejó de nosotros y dio muestra de que creyó en mí. Dio muestra y cada noche, cada día, cada momento pedía que yo lo ayudara y lo salvara. Como dice aquí, y sí, entonces su fe permanecerá firme en tantas pruebas y les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Imagínense que el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios diga,
Así, ¿no? Casi. Vientos. Bien. Tuviste este problema y siempre te mantuviste firme y siempre confiaste en mí. Muy bien. Sí. Yo creo que a todos se nos haría así la piel de chinito, ¿no? Ay, Señor, ¿cómo crees? Ay, no, no digas eso. Casi, casi. Pero así, así, el que Dios te diga, muy bien. Versículo 8 dice lo siguiente. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. ¿Sí? Ahora, ¿Pedro habrá visto a Jesucristo? Claro que sí. De hecho, hasta lo negó 3 veces, ¿verdad? Claro que sí. ¿Sí? Los apóstoles, claro que sí, pero muchos discípulos de los discípulos de los discípulos, o aún nosotros, hoy en la actualidad, ¿alguien de aquí ha visto a Jesucristo? Yo creo que nadie. ¿Sí? Y aún así, ¿qué es lo que ocurre con Jesucristo? ¿Creemos en Él? Claro que sí. Le amamos, estamos aprendiendo a conocerlo y estamos aprendiendo a amarlo. ¿Sí? Como decíamos en la escuela dominical, a lo mejor, así como Pedro, Señor, tú sabes todo y tú sabes que en este momento no te amo como tú quisieras que yo te amo, pero aprecio y te aprecio y valoro mucho lo que hiciste por mí en la cruz, pero tal vez ese amor que yo sé que tú te mereces todavía no fluye de mí hacia ti. ¿Sí? Pero aquí está diciendo, ustedes aman a Jesucristo. Cuando realmente una persona, por lógica, después de que pasa muchas pruebas y ves todas las cosas que Dios hace en tu vida, o sea, llega el momento en que ya con palabras solas, sin forzar, sin ningún tipo de religiosidad, simplemente dices al Señor, te amo. Gracias, Dios. Te amo. Y como dice aquí, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca le han visto. Y mucha gente ha tratado de decir, ¿y cómo pudo haber sido Jesucristo? No tengo ni la menor idea de cómo pudo haber sido Jesucristo, si era más alto que yo, si era más bajo, si era más moreno que yo. Bueno, no, digo, por la geografía étnica, sabemos que no era europeo, como lo plasma el catolicismo, ¿no? Ni tenía ojo azul, ni tenía ojos verdes, ni ojos claros, no. Era semítico, moreno. ¿Sí? Entonces, no sabemos de qué forma era el Señor Jesús, pero aún así, lo que hace en nuestras vidas o lo que Él hizo una vez y para siempre, el derramar su sangre por nosotros en la cruz, es suficiente para que yo muestre mi amor y mi agradecimiento para con Él. Dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven. Dice, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Nunca hemos visto a Jesucristo y estos cristianos jamás habían visto a Jesucristo, pero se gozaban, estaban alegres y aunque no lo veían, lo amaban por lo que Él hizo en la cruz por ellos. Y es la misma actitud que un cristiano, un verdadero cristiano, siempre tiene que tener en consideración. Siempre amar a su Señor, estar completamente agradecido con Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz, estar completamente agradecido por lo que en cada momento, en cada problema de nuestra vida, ahí está Dios, ahí está Jesucristo ayudándonos. Sí, ahí está siempre. Muchas veces entre novios o entre esposos, a veces se está esa frase de que es que yo nunca te voy a dejar porque tú has estado conmigo hasta en los peores momentos. ¿Sí? Cuando yo no tenía nada ni era nada, tú estuviste ahí apoyándome y animándome y todo. Y ahora que ya soy o que ya tengo, tú siempre seguirás siendo mi compañera. ¿Me explico? Entonces, de la misma forma así con Dios, tú, Señor, siempre te has mostrado conmigo, siempre has estado conmigo, siempre en los momentos difíciles
has estado conmigo. ¿Cómo no voy a amar a mi Señor? ¿Cómo no voy a creer en Él? ¿Cómo no voy a confiar en Él? ¿Cómo no voy a estar gozoso con esta alegría gloriosa e indescriptible que muchas veces no sabemos cómo expresarla? A veces decimos que a través del canto, a través de... No, pero muchas veces ni siquiera podemos expresar lo mucho que podemos sentir en agradecimiento por nuestro Dios. Y versículo 9 dice lo siguiente: la recompensa por confiar en Él, y aquí lo remarcamos, dice, será la salvación de sus almas. ¿Cuál es la consecuencia de creer en Jesucristo? La salvación de sus almas. Si yo no creo en Jesucristo, ¿mi alma va a ser salvada? No. ¿Sí? Si algún familiar, y como ya lo dije en las acciones de gracias, en nuestras peticiones de oración, si tenemos familiares muy cercanos, muy queridos, y ellos no han creído en Jesucristo, ¿su alma puede ser salva? No. Aún sea papá, aún sea mamá, sean hermanos, sean hijos, si no han creído en Jesucristo, no pueden ser salvos, ni podemos imaginarnos que puedan estar en el cielo con Él. Otra vez, y la recompensa, y esto que nos lo grabemos bien, que la recompensa por confiar en Él, refiriéndose a Jesucristo como medio de salvación, será la salvación de sus almas. Si no se confía en Jesucristo, jamás Dios nos considerará para salvación. ¿Sí? Entonces, es importante todo lo que hemos visto el día de hoy, referente a la salvación, referente al cristiano, referente a la paz, referente a los problemas. Todo esto en estos versículos es de gran importancia. Y concluimos que Dios siempre, siempre nos estará cuidando y tenemos que dar muestra de si hemos creído en Él, que si somos manzanos, damos manzanas. ¿Sí? Y que no tratemos de autoengañarnos o engañar a los demás de la iglesia o a mis vecinos. No, que seamos honestos, seamos reales en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro vivir, en nuestro actuar. Que somos nuevas criaturas, que somos nueva hechura de Dios. Todas las personas, como vimos con anterioridad, tienen total libertad de creerle a Dios o no. Los que le creen, ya hemos visto lo que puede pasar. La recompensa será la salvación de sus almas. Y los que prefieren no creer en Dios o no creerle a Dios, será la muerte eterna. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Vamos a orar para terminar.